Bien chicos, buenas tardes, buenos días, dependiendo del caso. Quienes habla es Manuel Dueñas. Hoy trabajamos la sesión 1. Vamos a, recordando que estamos en las sesiones virtuales del colegio APO. Bien, entonces trabajamos un tema muy importante hoy, muchachos, es el tema de la comunicación. Entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué tenemos por comunicación? Que sería importante la comunicación en estos días. Incluso si nos ponemos a pensar, ahora que estamos tan alejados, ¿la comunicación jugará un factor importante? Bien. Entonces, respondamos la pregunta, pero a través de sus raíces. ¿Cómo nace la palabra comunicación? Vamos a la raíz o la etimología de la palabra comunicación. La palabra comunicación viene del latín. En el latín no se decía comunicación, se decía comunicare. De aquí nace la palabra comunicación. ¿Y qué era comunicare en latín? No era nada más y nada menos que la siguiente palabra, que era compartir. Entonces, la palabra comunicación viene de compartir. ¿Pero qué vamos a compartir? Lo que estamos haciendo ahorita. Compartimos información. Entonces decimos lo siguiente: la comunicación es ese proceso social, porque se da en la sociedad entre las personas, se prefiere que sea así, de intercambio de información. Proceso entre personas social de intercambio de información. Y exactamente entre los elementos principales, ¿no? Que pueden ser un emisor y un receptor. O sea, se prefiere que estén ellos dos. Ahora, como dice la palabra intercambio, se prefiere que una comunicación sea así. A ver si lo pueden entender desde sus casitas. El profesor pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, que el emisor le dice algo al receptor y que luego este emisor se convierte en ¿qué? En receptor, y este receptor se convierte en emisor, para ser más claros. Uno habla, otro escucha, luego él habla y él escucha, porque tiene que ser intercambio. Esa es la famosa comunicación ideal. ¿Sí, muchachos? Entonces, comunicación, proceso social de intercambio de información. No solo participan esos elementos, hay más. Empecemos aquí. Miren, muchachos, vamos de frente con el concepto y ustedes me dicen en su mente. ¿Bien? Entonces tenemos el elemento que organiza el código, es el emisor. Un segundo nombre con que le puede llamar al emisor es el famoso codificador. ¿Qué es codificador? Organizar el código. ¿Sí? Siguiente elemento es el receptor. El que escucha, ¿no? O el que recibe. ¿Cómo se le va a llamar? Si este es codificador, este va a ser el decodificador. También le llamamos descodificador, es lo mismo. Entonces, muchachos, no les vaya a sorprender en el examen que les venga con estas palabras, ¿ah? Bien. Ahora, ¿qué es decodificar o qué hace el receptor? ¿Qué hace? Cifra el código. Bien, campeones. Ahora, el contenido. A ver, levanten la mano, levanten la mano. El contenido en una comunicación tiene que ser el famoso mensaje. Bien, esto es propio, lo podemos saber. Bien, vamos al conjunto de signos. ¿Quién es el conjunto de signos en la comunicación? A ver, en mente. Por ejemplo, las palabras, los sonidos, los colores, los olores, las formas, los gestos. Muy bien, campeón, usted lo dijo, es el código. Pero mucho cuidado. Como usted ya está en un nivel más alto, vamos a mejorar el concepto. Si bien es un conjunto de signos, esos signos pueden ser de dos tipos, o el código le puedes llamar así, de dos tipos. Código, ¿qué código? Código verbal y código no verbal. Propongamos un ejemplo.
código verbal puede ser la escritura. Y un código no verbal podría ser, ¿qué cosa? Un gesto. ¿Sí o no? Así. O máximo. Por ejemplo, ahorita tenemos ¿qué código? Verbal. Bien, entonces, emisor, receptor, mensaje, código. El código puede ser verbal y no verbal. ¿Sabes? Verbal cuando hay escritura, palabras. Y no verbal cuando hay cualquier cosa menos palabras, escritas o habladas. Gestos, por ejemplo. Y siguiente. Tenemos el medio físico por donde viaja el mensaje. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted lo sabe de tercero? Eso se llama el canal. Excelente. Te oí, ¿ah? Bien, muchachos. El canal es el medio físico o soporte físico por donde viaja el mensaje. Y como estamos en un grado superior, estamos en APU, vamos a mejorar las clasificaciones. El canal puedes dividirlo así, ¿ah? En un canal de tipo natural, vamos a escribirlo diferente, ¿sí? Puede ser canal técnico o puede ser un canal sensorial. O sea, usted elige con cuál de los tres canales trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita, si usted estuviese acá, yo estoy hablando, mi mensaje viaja a través del aire. El aire es un canal natural, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Ahí está, es un canal natural. Un canal técnico es algo que se ha creado, se ha producido. Por ejemplo, ahorita te das cuenta que hay un canal técnico acá. Sí, hay un canal. Ah, como lo dijiste, el canal es ese elemento que está grabando. En este caso, un canal técnico puede ser un celular. Ahora, si usted no lo quiere definir con esas dos formas, porque a veces aparecen, a veces no, puede definirlo con el canal sensorial o fisiológico. Es decir, con qué sentido capta. Por ejemplo, este mensaje que yo estoy dando, que se está captando con dos sentidos, ¿no? Primer sentido, y con que lo captas, es el oído, ¿no? Ya. ¿Y el otro sentido? La vista. Entonces, cogemos uno de ellos nomás. Vamos a poner el canal del oído, ¿ya? Entonces sería el canal sensorial, el canal auditivo. Si solamente me refiriese a la escritura, el canal sería, si sensorial, sería el canal visual. Bien, muchachos, entonces acá tienes algo más para que no te atrapen en ninguna pregunta. Ahora, el tema o realidad, o de lo que se habla, te lo presento una vez, es el referente, muy bien. Y el último, conocido como el entorno, es el famoso contexto. Ahora, mucho cuidado porque hay preguntas de examen que vamos a hacer acá. Ya, usted ya tiene que estar preparado. Miren, muchachos, el contexto se puede dividir en dos tipos, ¿sí? Por eso le dicen uno entorno y otro entorno. El primer contexto es el famoso contexto lingüístico. Olvidé, ¿qué es un entorno? Se refiere a las circunstancias, al espacio, al momento, al tiempo donde ocurre la comunicación. Por ejemplo, el contexto en este momento es esta sala, ¿no? Cuando estemos en el colegio, el contexto será la mañana y el colegio. Entonces, muchachos, pero hay un detalle, ¿no? Podemos dividir ese entorno de la siguiente manera. En un entorno lingüístico y en un entorno no lingüístico. A eso también le llaman situación. Contexto lingüístico, contexto no lingüístico. También esto de acá dije le llaman situación. Vamos a ver la diferencia, ¿ya? Miren, cuando es un entorno lingüístico o contexto lingüístico, es lo mismo. Va a ver lo siguiente. Mira, dice, gané la copa. Vamos a poner de fútbol. Ahí está. Ahora, aquí la pregunta viene, ¿no? Cuando dices gané la copa de fútbol campeones, ¿a qué se refiere? A que ganó el campeonato, ¿sí o no? Eso se puede entender. Gracias a quién estoy especificando eso. Gracias a estas palabritas que están en azul. Eso está escrito, es lingüístico, eso es contexto lingüístico. Entonces, el contexto lingüístico son las palabras que acompañan a un caso para poder aclararlo.
En cambio, cuando el entorno no lingüístico, o llamado también situación, ¿por qué no? ¿O no? Lo debería poner acá. No, mejor lo digo, recuerda, situación. Ocurre lo siguiente, mira, gané la copa. ¿A qué se refiere con este caso? A ver, puede ser de fútbol, ya, primer caso. Puede ser, pues no, un utensilio. ¿Sí? Cualquiera de los dos casos, ¿no? Pues se puede ganar una copa en una rifa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí de quién depende el significado. Así nomás, el caso es así, ganó la copa. El significado depende del receptor. Aparece la famosa, acá ocurre algo, la famosa ambigüedad. Si encontramos ambigüedad, muchachos, tenemos contexto no lingüístico o llamado situación. Eso viene en el examen de admisión en este año. Bueno, el año pasado para ser más claritos. Entonces, muchachos, ya está casi todo. ¿Qué te parece si reconocemos estos elementos? Recuerda, emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, temporalidad y contexto. Momento, lugar donde ocurre la comunicación, que se divide en lingüístico y no lingüístico o situación. Entonces, mira acá, puedes reconocerlo, ¿no? Messi, pues no, le dice a Ronaldo, dame mi balón. Y el balón es aquí. Entonces, ¿quién es el que codifica? Es Messi, ¿no? Entonces, ¿el que sería? Él sería nuestro emisor. ¿Quién escucha esto? Ronaldo, ¿no? Entonces, Ronaldo es nuestro receptor. Ahí está. Ahora, muchachos, ¿por dónde? Perdón, lo que dice, todo esto que dice el contenido es el mensaje. Excelente, campeón. Este mensaje está compuesto por signos, en este caso en español o castellano, o las palabras. Eso es el código. Muy bien, campeones. Ahora, como verán, este mensaje está viajando a través del aire para llegar al oído de Ronaldo. Este va a ser nuestro famoso canal. Que si quiero definirlo, recuerda, mira acá está canal. Es un canal natural, ¿no? Porque es el aire. Si quiero poner el sentido, ¿con qué sentido lo capta? Con el oído, canal auditivo. Ahora, ¿de quién estamos hablando aquí? Mira, estás hablando del balón, de una orden, ¿no? Ese es nuestro, ¿de quién se habla? Nuestro referente. Entonces ya tenemos casi todo. Y todo esto debe ocurrir en algún lugar, ¿no? En la canchita, en el estadio. Todo eso es el, ¿qué cosa es? El contexto. Bien. Entonces, muchachos, acá tienen los 7 elementos de la comunicación y ahora vamos con la segunda parte. Bien. Bien, muchachos, entonces, en esta parte vamos a ver algunos puntos más, ¿no? Vamos a proponer un ejemplo, pero lo vamos a trabajar al final como para sumar todas las condiciones que hemos aprendido. Bien, recuerden que dijimos que hay ¿cuántos elementos? 7, ¿no? Bien. De esos 7 elementos, lo más importante te había comentado, que son el emisor y el otro era el receptor. Si nos preguntan en la dirigida, ¿cuáles son las fases de la comunicación? Bien, entonces encontramos 3 momentos. Bien, el emisor realiza el primer momento. En el emisor su primer momento es cuando él organiza el código en su mente, ¿sí? Va pensando y saca el código. Esa primera fase se llama la fase psíquica. Bien, luego viene otra parte. Estas ideas que organizó van a pasar por los órganos fonadores. Esa es la segunda fase, se llama la fase fisiológica. Bien, ahora hay una tercera fase. Cuando ya pasa de sus órganos fonadores, lo manda al exterior, ¿sí? Esa es la tercera parte. En la fase física. Bien, en este momento viaja por el canal todo lo que dice.
¿Y cómo se dará en el receptor? Sencillamente, campeones, lo único que ocurre es que en el receptor es al revés. Primero atrapa del exterior. La fase física es la primera fase para el receptor. Luego lo lleva del exterior a sus oídos, fase fisiológica. Y después lo descifra en su mente. Ahí está la fase psíquica. ¿Bien? Entonces, las tres fases solamente son, se pueden ver de la manera inversa nada más. Bien. Ahora, pasando al siguiente punto, vamos a las clases. Pero para esto vamos a hacer una capita. Bien. Entonces entramos a las clases, muchachos. Vamos a las clases de la comunicación. Primera clase por el código. O sea, cuando uno usa el código puede usar dos formas, ¿no? Cuando usa las palabras o escritas o habladas, entonces ahí la comunicación tiene un nombre. Si usa las palabras, es la comunicación, ¿cómo se llama? La comunicación lingüística. Otra chapa, verbal. Y lo contrario, cuando no usas palabras, por ejemplo así, eso es la comunicación no lingüística, también llamada no verbal. Bien, entonces facilito, muchachos, ¿ya? Muecas, gestos. Y acá, escritura. Siguiente, por el espacio emisor y receptor. Cuando emisor y receptor están en un mismo lugar, como cuando estábamos en el salón, podemos decir lo siguiente, ¿no? Se divide en dos. Si estamos cerquita tú y yo ahí, es la famosa comunicación directa. Y si en este momento no estamos cerca, pero estamos unidos por el corazón, pero y estamos un poquito lejitos, como en este caso, ¿qué sería? Indirecta. ¿Bien? Nunca falta uno, ¿no? De que estando cerquita agarre el celular para comunicarse. En ese caso también sería indirecta, pues, porque no lo está haciendo cara a cara. Bien, entonces ya sabes, directa e indirecta, puntos distanciados. Por la dirección del mensaje. Bien, muchachos, por ejemplo, yo te digo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Yo te digo, ¿eres el mejor de los alumnos? Dime. No puedo escucharte. Entonces ahí ocurre esto, ¿no? Mira, si el mensaje que yo te mandé retorna a mí, es la comunicación bidireccional o bilateral. Cuando el mensaje que te mandé retorna hacia mí en este mismo momento. Pero bueno, no retorna. ¿A dónde se verá? Bueno. Y si no retorna, como en este caso, es la comunicación unidireccional. Por ejemplo, una carta, ¿no? Cuando te escriben una carta, tú no le puedes devolver el mensaje en un instante. Unidireccional. Y si llamas por teléfono, ahí sí, retorna. Las publicidades. ¿Cuál serán las publicidades? Unidireccional, porque tú solo lees y no puedes devolver el mensaje. Bien, por el tipo receptor, muchachos. Acá cuando te preguntan, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿no? A veces el emisor y el receptor son distintos. Por ejemplo, yo estoy hablando y el receptor es otro, que está lejos, o sea, tú. No somos los mismos. Entonces, ahí es una comunicación interpersonal. Pero ¿qué pasa cuando eres tú mismo, ¿no? Por ejemplo, tú estás en tu cabeza, estás solo ahorita y te pones a pensar, soy yo que quería estar siempre en el colegio, ¿no? Nunca pensé que iba a pasar. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿Te diste cuenta? Entonces, si el emisor y el receptor es uno mismo, estamos ante la comunicación intrapersonal. Los famosos monólogos, ¿no? Los soliloquios. Cuando hablo solito como loquito. Bien, ya casi terminamos. Por el tipo de emisor. Esa es una comunicación un poco compleja. Primero, recuerda que este caso se va a dar a muchas personas, muchas personas. Dice, el emisor es una entidad y se dirige a muchas personas. ¿En qué caso viste eso? A ver, acuérdate.
El periódico, ¿sí, no? El cine. Cuando estás en el cine ves la propaganda, ¿sí, no? Se dirigen a varios. ¿Y quién es el que te dice? ¿Es en verdad Cineplanet? ¿Es la empresa Donofrio? Dependiendo, ¿no? Entonces, cuando es una entidad y, ojo, el emisor, por ende, es desconocido, podemos decir lo siguiente, tenemos la famosa comunicación de masas, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, en este momento yo, si estuviese con todos ustedes, todo el colegio, estaría haciendo una comunicación a muchas personas y sí sería conocido. O el famoso meeting, ¿no? Cuando el candidato se presenta para muchos. Es conocido y el emisor es conocido y se dirige a muchos. Es la comunicación de difusión. ¿Sí? No era hasta la M, pero para que quede. Entonces, de masas es una entidad, se dirige a muchos, y de difusión se dirige a muchos también, pero es conocido. Generalmente de masas usan los medios de comunicación, generalmente. Entonces, muchachos, ya sabemos todas las clases, por el código, por el espacio, dirección, tipo receptor, tipo emisor. Solamente déjame hacerte recordar con un pollo. Muchachos, la comunicación, nunca te olvides, por favor, puede ser de dos tipos. Comunicación humana, y lo contrario, animal, dice, no, humana. Vamos bien. Ahora, si nuestra comunicación es no humana, ¿quiénes no humanos pueden comunicarse? Los animales y las plantas. Los zombies no, ¿ah? Ya. Ahora, si tenemos comunicación humana, lo hacemos como los humanos nos comunicamos. Con dos formas, ¿no? De manera verbal y de manera no verbal. Ahorita, ¿cómo nos comunicamos? Entonces, esa es verbal, porque usa palabras. Aquí puede ser tipo oral o puede ser tipo escrita. También le dicen acústica y visuográfica. Acústica, visuográfica. No voy a venir el examen, ¿eh? Acústica, visuográfica. Y no verbal, aquí bueno, usamos simplemente los gestos, sonidos, olores, colores, etc. También puedes captarlo por los sentidos. Bien, entonces, muchachos, ¿para qué me sirve esto? Para resolver eso. Toque, vamos, rapidito. A ver, dice, el androide Joel en Apu le dice a Jesús que destruirá al Agustino. El emisor, ya dime el receptor, por lo menos, el receptor es Jesús, excelente. El mensaje, destruiré, ¿no? Destruirá. ¿Cuál es el referente? O sea, por lo más difícil, ¿no? ¿De qué trata? Hacemos una pregunta de una advertencia. Es una advertencia. Que en síntesis es lo mismo que destruirá, ¿no? Es de lo que se refiere. El contexto, todo parece ser que es en Apu. Ahí está. El código, si le está hablando, en este caso será el idioma, ¿no? De que esté refiriéndose, en este caso el castellano. Ahora nos queda el canal y el emisor. Entonces muchos de ustedes me van a decir, Joel, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿un androide puede ser emisor? Pero a ver, con muchos dibujitos, no. Mucho cuidado, ¿un androide es un humano? No, ¿sí o no? ¿Es un animal? No, ¿sí o no? ¿Es una planta? No. Entonces no puede comunicar. ¿Quién es el emisor entonces? El programador de ese androide. Ah, ya. ¿Y cuál es el canal? Bueno, ahí por lo visto podemos sacar hasta dos canales, ¿no? Cuando escuchamos lo que dice, es el aire. Válido. Y si nosotros somos más enfáticos, ¿cuál es el medio que están usando para que yo pueda escuchar esas palabras? El androide. Exacto. Entonces, el androide Joel. ¿Sí? Así como estos, hay más ejemplos que podemos trabajar y lo vamos a hacer después. Bien, muchachos, nos vemos.
Bien muchachos, tengan buenas tardes. Hoy estamos con el cuarto secundaria. Estamos trabajando para la academia y colegio APU. Bien, muchachos, vamos a hacer las dirigidas. En el caso de la primera pregunta, a ver, nos enfocamos acá. Dice, si estando en el paradero una niña de aproximadamente 6 años, al ver que le estás mirando te saca la lengua, y como es lógico, entiende que no le simpatizas, quiere decir que, o sea, alguien te sacó la lengua. Quiere decir que ves la película de Chavo del 8, puede ser, pero como clave no creo. Es una niña con retraso mental, ¿por qué no? Es una engreída también. No solamente nos comunicamos con códigos verbales también, y tiene un tic, parece que sí, no. Ahora, el detalle viene lo siguiente, estamos en lenguaje, pues, ¿no? Entonces tiene que ver todo relacionado al lenguaje. No solamente podemos usar los códigos verbales de las palabras, sino también en este caso los gestos, como lo hizo ella al sacar la lengua. La clave es dedo. Bien, segunda pregunta. Los incas no conocieron la escritura, pero desarrollaron una cultura notable, ¿ya? Por lo anterior se dice que la cultura inca es ágrafa, ya, que está por demás, ¿no? Acá dice lo mismo, no tiene escritura, es ágrafa, a diferencia de los aztecas y egipcios, relativamente superiores. O sea, los aztecas y los egipcios sí tenían escritura, y ellos no tenían escritura. Lo anterior querría decir que la escritura coexiste con el habla desde siempre. No se especifica. La escritura es la que conduce al desarrollo. Podría ser, ¿no? Pero ambos eran... ambos tenían superioridades, pero acá dice una cosa bien importante, ¿no? Relativamente superiores, o sea, eran más superiores que los incas, que no tenían escritura. Puede ser una clave. El habla es el medio de comunicación natural entre los seres vivos. Hay que referirse a lo que dice acá, no lo que podemos sobreentender. La escritura acentúa la velocidad de desarrollo de una cultura. Ajá, sí, podría ser. La escritura es obligatoria para progresar. Obligatoria, no, porque los dos progresaron. Ahora, entre las dos, la escritura es la que conduce al desarrollo y la escritura acentúa la velocidad de desarrollo. No conocieron la escritura, pero desarrollaron una cultura notable. Por lo anterior se dice que la cultura inca es ágrafa, a diferencia de los aztecas, que sí tuvieron escritura relativamente superiores. Entonces, lo que podemos ver, ¿no?, es que la escritura de alguna u otra manera ayuda al desarrollo, pero quien la tenga va a ser más desarrollado que el otro. Eso quiere decir que nuestra clave es la D, dadazo. 3. Un joven lee en su habitación la novela Crimen y Castigo, de acuerdo con la oración, los elementos. Ya. El emisor es la persona que ha escrito este libro, ¿sí? Mucho cuidado, en este caso es Dostoyevsky, ¿sí? Solamente voy a poner una partecita. Dostoyevsky. Bien, acá ya una confusión. Ya. Entonces, Dostoyevsky es el autor. Más práctico, para no hacer tanto problema, simplemente ponemos quién es el autor. Ya. El receptor, en este caso, el joven. ¿Sí? Bien. El código, en este caso, las letras. ¿Sí? Letras. El canal es el papel, en este caso el libro, bueno, el papel, las hojas del libro. Obviamente, como le digo, está hecho de papel. El mensaje es lo que quiere decir, el contenido, pues en este caso tiene muchos contenidos, ¿no? El mensaje puede ser la superación de un hombre, puede ser la venganza en contra de la sociedad, contra la usurera. Es el contenido. El referente, ¿de qué habla todo esto? Habla de un libro, ¿sí? Entonces el libro es el referente de la lectura de un libro, ¿no? El libro, lo que se habla, la realidad. El contexto, al parecer, está en su habitación, y ese sería nuestro contexto. Bien,
Espero que hayan podido verificar ahí, un poquito aunque sea. 4, vamos campeones, no te podemos. En el enunciado, el día lunes en la nueva sede de la Biblioteca Nacional, el presidente del Perú dijo, en un dialecto de la lengua española, a los periodistas presentes que pedirá al futuro gobierno la creación del Ministerio de Cultura. Ya, entonces, emisor y receptor. Ojo, leemos otra vez, 2 veces es necesario. El día lunes, en la nueva sede de la Biblioteca Nacional, ya, el presidente del Perú dijo, en un dialecto de la lengua española, a los periodistas que pedirá al futuro gobierno la creación de un Ministerio de Cultura. Muy bien, el presidente que está hablando a los periodistas. Vamos acá. Te pide el código y el receptor. Los que escucharon fueron los periodistas. Y el código vendría a ser las palabras, ¿no? El dialecto de la lengua española. La respuesta está aquí. Casa. Chancho. Marqué el enunciado donde se describe el elemento de la comunicación código. O sea, donde se habla del código. Esto tiene que ver con la sesión que más adelante veremos. Tenemos que buscar la función metalingüística. Y la que cumple, miren acá si se fijan, la lengua española evolución del latín. Ojalá desaparezca corrupción, que dicen los peruanos sobre el aborto. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Y tú sabes quién nos ayudó todo el año. Bien, la más cercana, aunque también cumple una función informativa, es la lengua española evolucionó del latín. Esta de aquí. Es porque predomina más los códigos. Mira, acá incluso lo dice, mira. ¿Ves? En un comercial de Movistar por televisión es un tipo de comunicación. Bien, están usando pues no un medio de comunicación. No solamente se escucha, sino también se ve. Entonces es audiovisual. Es el factor que interfiere el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal que se utiliza en el diálogo. Estamos hablando del fenómeno que degrada, el ruido. 8. Elemento de la comunicación que extrae la información de un código. O sea, ¿quién extrae todo lo que dice en un código? ¿Quién descifra? Lo hace el receptor. Exacto, porque extrae quiere decir que lo tiene en su mente y saca lo que significa. Eso lo hace el receptor. 9, chicos, vamos. En la avenida Rigagüero, un conductor detiene su vehículo y le dice a su cobrador, pásame la gata. Y este último piensa cómo conseguir un felino. El receptor no ha considerado que están en una calle, en una autopista, y están pues no con todo lo de mecánica. Entonces la gata significa pues no, herramienta. No ha considerado le dicen la situación, pero como no hay situación, un sinónimo es el contexto. Esta es tu respuesta. Bien, esto es una pregunta de examen San Marcos, ya vino ya. Bien, ahí le ponemos puntito y su carita feliz. Vamos, la última. El proceso de descodificación consiste en, ya usted sabe, ¿no? A ver, lea conmigo en su mente. Está viendo. Bien, ya lo encontró por ahí, creo. La respuesta es la D, exacto, descifrar. Recuerden, muchachos, que ustedes, su trabajo es hacer esto de aquí. Cualquier cosa pueden consultarla vía la plataforma. Y también tenemos actividades acá que ustedes pueden realizar ya. Bien, se despide de ustedes Manuel. Éxitos, muchachos, nos vemos después.